respecto. Entonces vamos a tomar este versículo, hermanos, este versículo 27 para tener el sustento de nuestra lección. Pero la lección en sí, hermanos, en cuanto a los asuntos que vamos a tocar, lo vamos a estar tocando en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Este nada más va a ser el texto base, el sustento para nuestra lección. Y voy a leer desde el verso 25, hermanos. Aquí dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, escribiéndole a los hermanos en Éfeso, te da un espacio, hermanos, para atender el tema familiar. Capítulo 5, capítulo 6, hermanos, el apóstol Pablo está teniendo ese tema familiar, hablando acerca del comportamiento que debe tener el marido, la esposa, los hijos, pero, hermanos, siempre dándole esa enseñanza espiritual, hermanos, esa enseñanza doctrinal. Y en estos versículos, hermanos, está hablando del amor que debe de haber, hermanos, del marido para con la esposa. Y el ejemplo que pone, hermanos, es el ejemplo de Cristo. El ejemplo de amor, hermanos, que Cristo tuvo para su iglesia. Entendiendo que la iglesia, hermanos, es la esposa de Cristo, ¿verdad? Así la presenta la Escritura como la esposa de Cristo. Entonces dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pero miren, hermanos, ¿cuál era el objetivo? Dice el versículo 26 y 27, para santificarla, habiéndola purificada por el lavamiento del agua, por la palabra. Eso es lo que quería el Señor. Una iglesia santa. Y dice el verso 27, que es donde va a estar nuestro texto base, a fin, ¿verdad? Con la finalidad de presentársela a sí mismo. Entonces, hermanos, lo que el apóstol Pablo está mostrando es que va a llegar el día, hermanos, que el Señor venga por su esposa, por la iglesia. Y ese día, hermanos, va a llegar y Él quiere presentarse a su esposa, a la iglesia. Dice, una iglesia gloriosa. Primeramente, una iglesia gloriosa. Una iglesia, hermanos, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, lo que en otras palabras el apóstol Pablo está tratando de mostrarnos, hermanos, es que el Señor está buscando y está esperando una iglesia, hermanos, impecable. Impecable. ¿Han visto esos comerciales? Supongo que sí, hermanos, esos comerciales de detergentes que pasan en la televisión. Y siempre hacen la comparativa, ¿verdad? Ponen a una playera blanca, hermanos, pero con una mancha de salsa, de mole, hermanos. Hay una mancha roja ahí que pues obviamente resalta porque la camisa era blanca. Y dicen, la vamos a lavar con tal detergente, con tal detergente. Y la lavan. Y una sale, hermanos, impecable, como si nada hubiera pasado. Y en la otra, hermanos, se le ve ahí un poquito la mancha todavía. Tal vez ya no es rojo resplandeciente, pero se ve anaranjadita, ¿verdad? Y se ve la mancha. A lo mejor andamos unos igual, ¿no? Porque comimos mole. Entonces, y nos manchamos. Y andamos sucios, hermano. Y por más que le hagamos con la servilleta, ¿verdad? Y andemos ahí, no va a salir. Bueno, hermano, el Señor dice que Él quiere presentarse a una iglesia, hermano, así, impecable. Impecable, hermano. Sin error, sin mancha, hermano, sin arruga. ¿Verdad? Como debe de ir. No tenga ninguna mancha, ninguna arruga, hermano.
ni nada que se le parezca, sino que fuese santa y sin mancha. Y es que, hermanos, hoy en día, hay variedad, hermanos, variedad de congregaciones. Hay variedad, hermanos. Hay, hermanos, congregaciones frías, congregaciones muy cálidas. Hay congregaciones, hermanos, muy grandes en número. Hay congregaciones pequeñas. Hay congregaciones pasivas, hermanos. Hay congregaciones, hermanos, activas, hermanos, evangelistas. Hay congregaciones, hermanos, muy liberales. Y hay congregaciones, hermanos, sanas en la doctrina. Y eso lo podemos ver, hermanos. Pero dice la Escritura, hermanos, que el Señor vendrá por su iglesia. Por su iglesia. El Señor va a venir por la iglesia, hermanos. La pregunta aquí, hermanos, es: ¿qué congregación, hermanos, qué iglesia quiere presentarse al Señor? Y de eso vamos a hablar, hermanos, en este día y la próxima semana. ¿Qué iglesia Jesús quiere presentarse? ¿Qué iglesia Jesús quiere presentarse? Porque va a llegar el día, hermanos. El Señor, hermanos, va a venir y quiere presentarse a su iglesia, hermanos. Y ya vimos, hermanos, que quiere una congregación, una iglesia santa y sin mancha. Y la declaración, hermanos, de discusión va a ser: Jesús quiere. Esa va a ser la declaración de discusión. Jesús quiere. Y lo vamos a ver, hermanos, para lograr ese objetivo, hermanos, de ser una congregación santa y sin mancha. Cuando nos presentemos delante del Señor, vamos a ver varios asuntos, hermanos, ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3. Hoy vamos a atender, hermanos, lo que corresponde al capítulo 2, para ver, hermanos, cómo es esa congregación, cómo es esa iglesia que el Señor quiere presentarse. Y el escritor, hermanos, Juan, ahí en el libro de Apocalipsis, hermanos, nos va a mostrar, hermanos, el ejemplo de estas congregaciones, hermanos, de estas iglesias, que tenían ciertas características, hermanos, unas de las cuales tenían que hacer porque lo estaban haciendo bien. Y había otras, hermanos, que había cosas que quitar porque estaban haciendo las cosas mal, para que pudieran ser, hermanos, esa iglesia que el Señor quiere presentarse. Son características, hermanos, que usted y yo tenemos que analizar. Primeramente, hermanos, como seres individuales, hermanos, yo en mi vida, ¿qué tengo que hacer para ser parte de esa iglesia que el Señor quiere presentarse? Pero también, hermanos, que podamos tener ese panorama general para decir: ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, como congregación para ser esa iglesia que el Señor quiere presentarse? Porque todos queremos ir al cielo, ¿no, hermano? Pero el Señor va a venir por su iglesia. Y el Señor quiere presentar una iglesia, hermana, santa y sin mancha. Y vamos a ver, hermanos, estas características, hermanos, que el Señor Jesús quiere. Y la primera, hermano, la vamos a encontrar obviamente en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 8, hermano. Y vamos a ver el ejemplo de la iglesia, hermano, de la congregación en Éfeso. Jesús quiere, hermanos. Y dice la Escritura: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y
quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, el Señor, hermanos, le va a escribir a 7 iglesias, hermanos, a 7 congregaciones que estaban dentro de la misma región de Asia Menor. Les va a escribir a esas congregaciones, hermanos, de esa región, porque cada una, hermanos, tiene ciertas características en particular. Y el Señor va a resaltar algunas cosas de ellos, pero también va a condenar algunas cosas que están haciendo ellos. Porque el Señor quiere preparar, hermano, a su iglesia para el día que Él se la presente. Para el día que Él venga. Y comienza, hermano, no es por orden especial, sino simplemente, hermanos, así lo redacta la Escritura. Empieza, hermanos, escribiéndole a la iglesia en Éfeso, hermano. A la iglesia en Éfeso. ¿Cuánto no hemos hablado, hermano, de la congregación en Éfeso? Por lo menos, hermanos, 2 años seguidos estuvimos hablando de la carta a los Efesios. Un año su servidor dio la clase a la carta a los Efesios, el otro año nuestro hermano José dio la clase a los Efesios. Por lo menos 2 años, hermanos, es una congregación muy conocida. Ya muy parte de nosotros, hermanos, se podría decir. Y hermanos, la congregación en Éfeso, hermanos, era una iglesia muy trabajadora. Porque así lo describe la Escritura, hermano. Miren cómo comienza el versículo 2. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. El Señor conocía a la iglesia en Éfeso y conocía las acciones de la congregación en Éfeso. Conocía de su arduo trabajo, de su paciencia, que cuidaba la doctrina, hermano, porque no soportaba a los malos. Porque habían probado, hermanos, a los que se decían ser apóstoles y no lo eran realmente. Entonces, hermanos, es una congregación fuerte. El apóstol Pablo se había encargado de apoyar en eso, hermanos. La carta a los Efesios tenía ese propósito, que la iglesia se mantuviera firme. Entonces, era una iglesia, hermanos, conocedora, era una iglesia trabajadora, era una iglesia, hermanos, con una actitud, hermanos, de mucho trabajo, de mucha dedicación. No había mucho que reclamar si lo vemos desde esa perspectiva, porque hacían muchas cosas y muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas. No había mucho que reprocharles si lo vemos hasta ese punto, hermano, hasta el versículo 3. No había mucho que reclamar. Estaban haciendo cosas, hermanos, interesantes. Habían sufrido, sí, pero seguían teniendo paciencia, hermano, y seguían trabajando arduamente. Hermano, habían vivido de todo. Entonces, hermano, ¿qué podemos decir de la iglesia en Éfeso? ¿Qué quiere, hermano? Porque este es el punto que estamos tocando. ¿Qué quiere Jesús? Bueno, hermanos, Jesús quiere, hermanos, que su iglesia, hermanos, no haya dejado su primer amor. Eso es lo que el Señor quiere. Quiere presentarse, hermanos, a una iglesia que no haya dejado su primer amor. Estos hermanos estaban trabajando muy bien. Si nosotros, hermanos, no conociéramos la Escritura y solamente leyéramos hasta el versículo 3, sería una congregación admirable. ¿Qué le podía reclamar usted, hermano? ¿Qué le puede reprochar usted a la iglesia en Éfeso hasta ese momento? Nada. No le podríamos reprochar nada, hermanos, hasta el versículo 3.
Pero dice el versículo 4, pero tengo contra ti. Pero tengo contra ti. ¿Y qué es lo que tenían contra la iglesia, hermano? ¿Qué es lo que el Señor estaba viendo mal en la iglesia en Éfeso? ¿Qué has dejado? Tu primer amor. ¿Qué has dejado tu primer amor? Hermanos, eso es lo que el Señor, hermanos, le dijo a la iglesia en Éfeso. El Señor Jesús quería, hermanos, que se arrepintiera, hermanos, de sus malas actitudes, de los problemas del corazón. Eso es lo que el Señor quería de la iglesia en Éfeso, que corrigiera sus problemas del corazón, hermano. Ahí estaban las acciones. Ahí estaban las acciones. ¿Qué le podíamos reprochar? ¿Qué se le podría reprochar a la iglesia en Éfeso? Pero había algo, hermano, que no solamente era apariencia para la gente. El Señor iba más allá, a lugares donde usted y yo tal vez no podremos llegar. Y es el corazón de las personas. Y ahí fue el Señor. Ahí sí pudo llegar Él. Y el Señor le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tenían un problema, hermanos, en el corazón. Hermanos, el Señor no acepta, hermanos, las acciones incorrectas de corazones poco sinceros, por muy buenas acciones que pudiera hacer. Hermanos, y eso no lo digo yo, eso lo dijeron muchos de ustedes. Gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios. Este año planificamos 4 campañas. 4 campañas. Y muchos hermanos fuera de aquí estaban sorprendidos porque, ¿cómo lo hicieron? Y le digo: eso no lo dije yo. Y lo comentaron muchos hermanos. ¿Cómo lo hicieron? Es sorprendente, hermanos. Para muchos increíble. 4 campañas. ¿Dónde se había visto? Bueno, Reserva 2023. Y ahí están las acciones, hermano. Y gracias a Dios ha habido resultados. Bueno, ya casi 11 meses, hermano, tenemos 4 bautismos. Nos propusimos 10 al principio, ¿se acuerdan? Ahí está el plan de trabajo. Tal vez no los hemos logrado, pero hay 4 bautismos, 4 nuevos, hermanos. Para gloria de Dios. Para gloria de Dios. ¿Qué se puede reprochar? ¿Qué se puede decir, hermano? Cada actividad tenemos 3-4 días, hermanos, de evangelismo. Cada mes tenemos nuestro evangelismo mensual. Tenemos estudios en los hogares, cada mes. Tenemos reuniones de varones. ¿Qué se puede decir? ¿De qué nos podemos quejar? Nada que decir. Pero sí tenemos que cuidar, hermanos, porque hay un lugar donde nosotros no podemos llegar, pero el Señor sí. Yo no puedo llegar al corazón de ustedes, yo no puedo saber qué hay en el corazón de ustedes, ustedes no pueden llegar a mi corazón, ustedes no saben lo que yo siento en mi corazón, pero el Señor sí. El Señor sí. Y si tenemos problemas en el corazón, hermanos, si lo vemos como ese músculo, hermanos, que bombea sangre, hermanos, y usted sabe que cuando hay un problema en el corazón,
hablando en cuanto a términos médicos. A veces nos duele un poquito la cabeza y decimos, con un mejoralito se me cura, no pasa nada. Pero cuando siento algo en el corazón, hermanos, sabemos que no puedes dejarlo para mañana. Eso se tiene que arreglar en el momento, se tiene que atender en el momento, porque cuando este tema del corazón es algo de gravedad, no puedes dejarlo para mañana. La iglesia en Éfeso, hermanos, era una iglesia, si lo vemos, hermanos, desde nuestros ojos humanos, desde nuestros ojos carnales, hermanos, una iglesia ejemplar. Pero hay un problema acá, que el Señor sí estaba viendo. Y el Señor le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por eso recuerda, dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres. Sí, hermanos. El Señor, hermanos, quiere que cuidemos, hermanos, nuestro corazón. Que no dejemos, hermanos, nuestro primer amor. Cristo, hermanos, quiere una iglesia, hermanos, una iglesia amistosa, una iglesia cálida, hermanos, una iglesia que considere a los demás. Que se pueda ver, hermanos, el amor. Porque el mundo, hermano, el mundo reconoce que somos de Cristo por nuestro amor. Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 34. Miren, vayamos al Evangelio según Juan, capítulo 13, hermano, versículo 34. Y dice la Escritura, hermano, un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál es ese mandamiento, hermano? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, también os améis uno a otro. Ese es el amor que tenemos que mostrar, hermano. Ese es el amor que se debe de ver, ese es el amor que el mundo ve en los cristianos. Y no es un amor como yo lo doy. Me voy a balconear solo, hermano. Pero mi esposa lo sabe porque mi esposa me dice, es que tú no eres muy atento, no eres muy romántico conmigo. Y la verdad no lo soy. Pero no puedo irme justificando por el mundo y decir, es que así soy yo. No soy muy expresivo, no soy muy dado al detalle, no soy muy dado. No, hermano. ¿Que no acaso la Escritura no dice que somos nuevas criaturas en Cristo? ¿Y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas? ¿Que no debería de haber un cambio en mí? Y el Señor nos muestra, hermano, que debemos de tener un amor, hermano, sincero, un amor puro, un amor íntegro, hermano, como el de Él. La gente, hermanos, en el primer siglo, hermanos, cuando comenzó la iglesia, se admiraban del trato, hermano, del amor, de la amabilidad, del cuidado de los hermanos. Ellos mismos gozaban del amor de los hermanos y se querían añadir a la iglesia porque podían notarlo. Era un lugar donde la gente quería estar. Y esa es la clase, hermano, de iglesia que el Señor quiere presentarse. Una iglesia, hermano, que sea una iglesia amistosa, una iglesia cálida, una iglesia, hermano, donde se pueda reconocer y se pueda ver el amor del Señor. El mundo quiere ser parte, hermano, de esa iglesia.
esa iglesia cálida, hermanos, donde los miembros se amen genuinamente, hermanos, y no tengan miedo de demostrarlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, Filipenses, capítulo 1, versículo 5. El amor se tiene que ver, hermano. Se tiene que notar. Ahora que estábamos, hermanos, y ahorita vamos a seguir platicando de seguir con actividades de campaña. Algunos hermanos se quedaron conmigo comentándome eso. Hermano, ¿no creen que son muchas campañas? No sé si son muchas. Le digo, pero lo que yo alcanzo a percibir por lo menos un mes antes de cada campaña, hermano, pues yo por mí yo hago campaña cada mes. Porque la iglesia tiene una efervescencia y quieren estar todos ahí, todos están ocupados, todos están activados. Tengamos actividad cada mes. El amor se tiene que reflejar, hermano, se tiene que notar. Es un ejemplo, hermano, nada más. Hay campañas, hermano, son las 2, 3 de la mañana. Ahí siguen. Al pie del cañón. Amén por eso, síganlo haciendo. Pero es 5 de noviembre, hermano. Yo quiero se acabe, hermano, porque amén, y vámonos. Ahí nos vemos el próximo domingo. ¿Qué está pasando? Y no estoy diciendo, hermano, que el quedarse o no quedarse sea amar o amar menos. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es la actitud. El deseo de estar ahí, el deseo de trabajar, el deseo de hacer las cosas. Hermano, yo no puedo llegar a tu corazón. Ni tampoco estoy diciendo que hemos perdido el primer amor. Yo no lo sé. Yo no puedo llegar ahí. Pero cada uno, hermano, sí lo puede hacer a sí mismo. Y cada uno sabe realmente si estamos haciendo las cosas porque sabemos que las tenemos que hacer o porque es un amor genuino y sincero. Eso sí lo sabemos. Y la iglesia, hermano, Jesús quiere presentarse una iglesia así, hermano. Y recuerde que la iglesia, hermano, es tan cálida, es tan amorosa, es tan amistosa, hermano, como cada miembro. No culpemos a otros, soy yo. ¿Quiero una iglesia amorosa? ¿Quiero una iglesia cálida? ¿Quiero una iglesia amistosa? Yo tengo que ser. Primero yo. Para que eso, hermano, se contagie. Se contagie. ¿Qué quiere Jesús, hermano? Bueno, Jesús quiere, hermano, versículo 8, el versículo 11 de Apocalipsis 2. Quiere, hermano, una iglesia rica. Y dice la escritura, hermano, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos, la iglesia en Esmirna, hermanos, no tenía mucho dinero. No tenía. Económicamente, hermanos, era pobre. No había mucho presupuesto. Seguramente, hermanos, aunque la Escritura no lo dice de tal manera, pero tal vez no tenía un edificio como el de algunas otras congregaciones. Seguramente, hermanos, a lo mejor no podía hacer 4 campañas en el año. Pero, hermanos, el Señor los describe como que eran ricos. Eran ricos, hermanos. El Señor no se impresiona, hermanos, por las posesiones. Eso no le impresiona al Señor. Pero el Señor, hermano, sí se impresiona y sí quiere una iglesia fiel. Una iglesia fiel. Y que cabe resaltar, hermanos, que fiel no es lo mismo que constante. Tampoco. El Señor quiere una iglesia fiel, hermanos, que sea rica, pero rica en buenas obras. Que nuestras acciones, hermanos, hablen por nosotros. Que las acciones hablen por ustedes, mi hermano. Que estamos invirtiendo, hermano, nuestro tiempo. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Mientras la iglesia está ocupada en actividades, ¿qué estoy haciendo yo? Como decía nuestro hermano en la mañana, ¿qué estoy haciendo yo mientras la iglesia está reunida? ¿Qué estoy haciendo? ¿En dónde estoy invirtiendo mis capacidades, mis talentos, mis fuerzas, mi tiempo? ¿Dónde lo estoy invirtiendo? Hermano, el Señor va a venir y va a presentarse en una iglesia, hermano. Y lo único que nosotros vamos a tener para presentarle, hermanos, a nuestro Dios son nuestras obras. ¿Qué le voy a presentar yo? ¿Qué le voy a presentar? El apóstol Pablo, hermano, es lo que le enseña a Timoteo, hermano. Que cuide, hermanos, cómo se va a presentar delante de nuestro Dios. Que cuide, hermanos, sus obras. Que procure, hermanos, presentarse como alguien que no tiene de qué avergonzarse. Por sus obras, por sus acciones. Hermano, ayer que tuvimos la oportunidad de evangelizar, lo que yo le platicaba a una señora, porque le preguntaba que si ella estaba segura, si el Señor viniera ayer, le decía yo, ¿usted iría al cielo? No sé, yo creo que no. Digo, ¿por qué usted no cree que iría al cielo? No, pues con mis obras, mis acciones no son las mejores. Digo, pues cambie sus acciones, cambie sus obras, para que pueda presentarse bien delante de Dios. Hermano, eso es lo único que tengo para presentarle a mi Señor. Y es que yo le decía, porque bueno, yo iba a Valeria, creo conmigo, y digo, cuando yo les digo a ellas, ¿cómo les fue el examen en la escuela? No,
No, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? No, pues no me han dado calificaciones. Digo, estoy consciente que no te han dado calificaciones, acabas de hacer el examen hace 2 horas. Tú sabes si te fue bien o te fue mal, dependiendo cómo te preparaste. El estudiante cuando va a presentar el examen, antes de que se lo entreguen, ya sabe si pasó o no, por la preparación que tuvo. El día, hermanos, que el Señor venga, nosotros ya tenemos que estar seguros qué es lo que vamos a presentar al Señor. Y si voy a estar aprobado o no. Porque las mis obras van a hablar por mí. Entonces, hermano, Dios anhela que usted y yo seamos ricos, pero en buenas obras. Eso es lo que quiere el Señor. Esa es la iglesia que quiere presentarse. El Señor quiere presentarse, hermanos, una iglesia que no haya dejado su primer amor. Quiere una iglesia, hermanos, que sea rica, pero en buenas obras. Y por último, hermanos, versículo 12 al versículo 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Pero, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hermano, la iglesia en Pérgamo, hermanos, era demasiado, hermanos, pero demasiado tolerante con los que enseñaban la doctrina de Balaam y con los nicolaitas. Y el mensaje a Pérgamo, hermanos, es que el Señor Jesús quiere una iglesia, hermanos, que no tolere las falsas doctrinas, que no tolere, hermanos, las falsas enseñanzas. Esa es la iglesia que el Señor quiere presentarse, hermanos. Cristo, hermanos, el Señor odiaba, hermanos, estas falsas enseñanzas, dice el versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. El Señor no compaginaba, hermanos, con esas falsas enseñanzas. La iglesia en Pérgamo, hermanos, era una iglesia que no se quería meter en problemas. Ahora sí que vivo y dejo vivir, cada quien que haga, no me voy a meter en problemas. Muchas veces decimos eso, ¿verdad? Cada quien le dará cuentas a Dios. Cada quien es responsable de su salvación. Pero no, hermano. El Señor, hermano, nos va a pedir cuentas de nuestra familia y de nuestros hermanos en Cristo. Los varones hemos estado estudiando, hermano. ¿Y qué dijimos ahí en 1 de Pedro, capítulo 5?
¿Qué no es lo que el Señor nos pide? Que velemos por la iglesia. El Señor nos va a pedir cuentas, hermano. Y la iglesia en Pérgamo decía, ya cada quien lo que quiera. Como dicen ahora, hermanos, estas nuevas modas de enseñanza eran de criterio amplio. De criterio amplio. Y permitían muchas cosas, hermano. Cosas las cuales el Señor aborrecía, hermano. Cosas de las cuales el Señor no se agradaba, hermano. Ellos no querían herir, hermano, los sentimientos de nadie. No se vaya a sentir mal, hermano. Déjalo que siga ahí, no pasa nada. No se vaya a ofender. Pero lo único que no sabían, hermanos, que no entendían, era que lo único que hacían era herir los sentimientos, pero los sentimientos de Dios, hermanos, al deshonrar su nombre, al ignorar su verdad, al destruir su iglesia, hermanos, y al condenar almas inocentes. Eso es lo único que estaban haciendo. Por eso el Señor dice, tengo contra ti unas pocas cosas. Y cómo no, hermanos, si estaban lastimando y mutilando el cuerpo del Señor. Por sus malas acciones, por su mal proceder. Por eso, hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado. Y cuidar, hermanos, de las enseñanzas que se dan. Es lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1. Debemos, hermanos, probar a los que ministran la palabra. Por eso, hermanos, debemos de tener mucho cuidado lo que aquí estoy diciendo. No sé si estés echando mentiras. Tenemos que probar, hermanos, las enseñanzas. Debemos evitar, hermanos, las causas de división en Romanos capítulo 16, versículo 17. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. El Señor quiere, hermanos, por lo contrario, quiere seguidores que estén dispuestos a defender el Evangelio. Filipenses capítulo 1, versículo 17. A defender el Evangelio, hermanos. El apóstol Pablo le diría a Tito, hermano, tú predica lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Para que podamos, hermanos, contender ardientemente por la fe. Judas 3, perdón. Y solamente tiene un capítulo. Judas 3. Tenemos que defender, hermanos, ardientemente la fe. Para eso tenemos que estar preparados. Hermanos, eso es lo que el Señor está pidiendo. Con esto vamos a terminar, hermanos. Segundo de Juan 9 al 11. Y dice la Escritura, hermano, cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno de vosotros, fíjense, hermano, si alguno viene a vosotros, ¿de cuáles, hermanos? De los que se extraviaron y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis,
ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermanos, Dios no tolerará por mucho tiempo a los que toleran a los falsos hermanos. Hermanos, no participemos, hermanos. Gracias a Dios, hasta el día de hoy, hermanos, hemos tenido mucho cuidado de la doctrina. Entonces no caigamos, hermanos. Dios nos libre de caer algún día en ese error. Pero hermanos, también el Señor habla de los que no perseveran, en el versículo 9. Pues también hay que cuidar de esos, hermanos. De los que no están perseverando. Y tener mucho cuidado, hermanos. Tener mucho cuidado del trato que tenemos. Del trato que tenemos, hermanos, con esos que no han perseverado. Para no participar de lo mismo. Hermanos, como conclusión, el Señor vendrá. El Señor vendrá. Eso no hay ninguna duda, hermano. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero el Señor vendrá y no tardará. Porque Él quiere presentarse, hermanos, delante de una iglesia que no haya dejado su primer amor, que sea rica, hermanos, pero en buenas obras, y que no tolere las falsas doctrinas. La segunda parte, hermanos, si Dios nos presta vida y salud, la veremos la próxima semana. Pero, hermanos, preparemos y cuidemos para ser esa iglesia, hermanos, santa y sin mancha, que se vaya a presentar delante de nosotros. Y como les platicaba ayer, hermanos, de la señora con la que, bueno, son muchas que hablamos porque siempre me presento de la misma manera. Pero ahora les pregunto a ustedes, hermanos, si el Señor viniera hoy, piense bien su respuesta, no me conteste, piénsela bien. Si el Señor viniera hoy, 5 de noviembre, usted diría cierto. Si el Señor viniera hoy, yo iría al cielo. Somos esa iglesia que el Señor quiere presentarse. Que el Señor me lo bendiga, hermano.